Una semana más con un gran tema. Posponer la meta. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, muy bien. Aquí una semana interesante, importante. Y justamente la conversación de la que vamos a hablar hoy día también me hizo a mí hacer la tarea, evaluar el tema de las metas. Así que estamos fresquitos con la Exactamente. materia. Voy a contar la historia de por qué llegamos a este capítulo. La semana pasada, conversando con dos amigos emprendedores, estábamos los cuatro, y uno dice de repente, oye, tenía una meta a principio de año, porque típico uno se pone la meta a principio de año, y tenía la meta de utilidad en mi negocio de 100 millones. Vamos a decir un número fácil, rápido, para no entrar en detalle, pero 100 millones de pesos en el año. Y me dijo, o sea, nos dijo, él en julio, fue como más o menos el 20 de julio por ahí, se cumplió la meta. Entonces en esta sesión que tuvimos dijo, bueno, cumplí la meta que tenía del año en los primeros 7 meses, voy a posponer, voy a extender la meta, la voy a agrandar. Ya no van a ser 100, sino que lo voy a agrandar a 120. Y ahí surgió toda una conversación de si era importante o no posponer las metas, agrandarlas, y eso en distintos aspectos de la vida. Entonces, se generó una conversación con distintos puntos súper interesantes, porque esto es súper atingente en temas de inversiones también, en temas de independencia financiera, que ahí me llegó en el fondo al alma, es decir, oye, ¿cuántas veces yo no pospuse la meta de ese famoso número que muchas veces se dice que hay que calcular, etcétera? El famoso número de la libertad financiera, y cuando estás llegando lo pospones. Yo me acuerdo que cuando o sea, al principio decía, cuando gane 1 millón pasivo al mes, estoy listo. O X cantidad de unidades de fomento, estoy listo para indexar a la inflación. Y cuando llegué a ese monto, era insuficiente, que había que posponerlo. Correcto. Cuando sea 2 millones, insuficiente todavía. Ahora llegando a 3. Y también la volví a correr. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hay algún límite? Interesante, interesante tema. Como todo en la vida depende, depende de muchas cosas. Y fue interesante porque había visiones divididas, incluso algunas opuestas, y ahí entramos en el debate, fue bien interesante la conversación. Y esto un poco vinculado y linkeado al capítulo de la semana anterior, ¿cierto? Del emprender y algunas cosas que son importantes, y ahí salieron, y esta contradicción también que a veces se genera entre el emprendimiento y la inversión. Pero básicamente habían dos grandes posturas. Una era, subo la meta, si ya logré 100 en este año, para mantenerme activo, ocupado, enfocado y motivado también, subo esa meta, por ejemplo, a 120, 150, el número que uno le haga sentido. Incluso la podría subir a 200, siendo que, oye, hice 100 en la mitad, ¿por qué no voy a hacer 100 en la otra mitad? Era una postura. Claro, Y estábamos otros que éramos como de la postura de, oye, pero la meta ya la lograste, ¿para qué la vas a subir? Sino que sea como un extra y a lo mejor darle tiempo, espacio a otras metas o otras cosas que quizás uno ha postergado, cosas así. claro. Y, y claro, si uno lo piensa desde el punto de vista emocional, ambas situaciones son súper válidas. Pero ahí depende, obviamente, de la persona, cómo se lo toma, cuáles son, qué es lo que le mueve, qué cosas están mirando hacia adelante. Y ahí nosotros también aprovechamos de hacer una introspección nosotros mismos y decir, a ver, ya, si las logré, bien. De hecho, ahí mismo yo me acuerdo que empecé como a ver rápidamente, porque fue un buen ejercicio, fue un buen tema para decir, a ver, ¿cómo estoy parado? ¿Cómo estoy parado? No sé, bueno, mucha gente aquí sabe que estuvimos en España varias semanas, luego a mí me tocó mudarme, luego tuvimos el lanzamiento del curso, ahora estamos con el curso, que el tema de la CMF, entonces han pasado tantas cosas que como que la vida te va llevando, y uno no se sienta a ver cómo van mis metas, por ejemplo, que era un ejercicio que yo antes tenía muy rigurosamente, lo hacía, todos los trimestres iba evaluando las metas que me había fijado para el año, pero ahora había pasado el segundo semestre y no me había sentado a sacar cuentas, como se dice. Entonces fue interesante ese de detenerse un poco y ver, a ver, ¿cómo voy?
Claro, porque en esa línea, bueno, nosotros con Víctor lo trabajamos así, no existe solamente una meta económica, hay metas en distintos aspectos de la vida. ¿Ya? La meta que yo nunca cumplo, cantidad de kilos que voy a bajar, esa puta, no la cumplo nunca. 1 de enero, no, si este año bajo 10 kilos, nunca. He cumplido siempre las metas económicas que me he puesto, pero no esas metas de, por ejemplo, de salud, que las cumplo parcialmente. ¿Vale? Pero hay otras metas en distintos aspectos de la vida y efectivamente uno tiene que ir haciendo ese seguimiento de cómo va. Entonces, la postura era, bueno, si es que cumplo esta meta, por ejemplo, económica, ¿qué pasa con las otras que no están cumplidas? El tiempo que estoy usando para cumplir esta meta económica, mejor lo destino a las otras. Y ahí es donde venía un punto de diferencia entre los que estábamos en la conversación, porque la meta de salud, por ejemplo, en mi opinión, es una meta que va en paralelo a la económica. O sea, no puede ser que me enfoco en lo económico y una vez que cumpla lo económico me enfoco en la salud. Porque ahí le estoy asignando más importancia a lo económico que a la salud. A mi juicio deberían ir en carriles paralelos. Oye, si quieres ganar X, dedícate a eso, pero también haz deporte y todas las cosas al mismo tiempo. Las relaciones interpersonales también al mismo tiempo. Son puros carriles que van en paralelo y no unos delante de otros. Claro, cada persona tiene sus prioridades, obviamente, pero a mi juicio deberían ser metas que van en paralelo. Entonces, en esa línea, yo soy partidario de, bueno, se puede extender la meta porque las otras tienen que ir en paralelo, no deberían modificarse. Correcto. Sí, pues yo también pienso que, a ver, algo que conté en algún momento fue el tema de los roles. A mí me gusta mucho eso de, al inicio de año, definir metas por roles. Porque claro, generalmente uno tiende a asignarse la meta económica, ya sea como emprendedores vamos a facturar tanto o vamos a tener tanto de utilidad, o como inversionistas, oye, voy a invertir 1 millón todos los meses, por ejemplo, o voy a lograr la meta de invertir 10 millones y si lo hago el primer mes, listo, la cumplí, y ahí vendrá este nuevo dilema. De hecho, aplica mucho también a las inversiones. Y efectivamente, ese es uno de los grandes roles o no sé cómo decirlo, preocupaciones o motivaciones que tenemos en la vida. Yo creo que es un absoluto error fijarse solamente en lo económico. Y ahí es donde viene el plantearse otros roles, como por ejemplo, en mi caso yo tengo la parte como más de salud, de la parte también de esposo, porque no vivo solo en una cueva y eso también implica mantener fuertes las relaciones. Nosotros con mi señora tenemos una promesa, por así decirlo, y es que los días de cumpleaños, por ejemplo, no se trabaja y eso obviamente pega, por así decirlo, a esta otra meta económica, porque si no estoy produciendo ese día, quizás se crea esta distorsión, pero como es algo importante, está puesto como meta. El acompañarla en todos los procesos, está estudiando, magíster, ya lleva el primer año, son 2, muchas cosas como de ese sentido. Y otra cosa que también que me gusta mucho fijar es la parte social, porque en algún momento yo me di cuenta que me gusta relacionarme, ir a asado, a desayuno, juntarme y ese tipo de cosas. De hecho, el fin de semana pasado, como no somos influencers, no sacamos ninguna foto, pero, Exactamente. pero estuvimos ahí en Santiago compartiendo con la comunidad de exalumnos del curso. Llegaron cerca de 20, estuvo muy, muy agradable, lo pasamos súper bien. Yo estuve todo el día, me fui como hasta las 6. Y eso es parte también de mi meta. O sea, si el día de mañana alguien me dice, Víctor, juntémonos, me acerca a esa meta social de poder relacionarme con más personas. Y también, además de la parte emprendedora, tengo la parte inversionista, porque son mundos distintos. En el mundo del inversionista está el invertir una cierta cantidad de dinero, ojalá, y esto lo tengo como meta, el no consumirme los dividendos, que a veces uno los tiene en la mente, los tiene presentes, pero por ahora es parte de mis metas, y también quizás aprender una habilidad nueva, alguna estrategia, cosas así. Entonces, Claro. ¿qué es lo que planteé yo en este debate? Que
efectivamente, yo estoy de acuerdo con Álvaro que tienen que ir en paralelo. O sea, no es como ya, primero logro esta, le doy prioridad, logro esta, ahora me enfoco en la siguiente, luego me enfoco en la siguiente, y si no logré las últimas 5, por decirlo así, no importa porque estas son más importantes. Hay gente que toma esa postura y súper bien, si le funciona, bien. Claro. Pero yo creo que es importante cumplirlas todas. Y para poder cumplirlas todas, de alguna manera todas tienen que ser alcanzables, ¿cierto? El ser consciente que si yo me planteo esta meta, esta que me planteo acá también debo ser capaz de lograrla. El tema, y aquí es donde salió el debate, es ¿por qué yo logré esta meta y no he logrado las otras? ¿Será que le estoy dando más enfoque real, a pesar de que no tienen un nivel de prioridad? Igual le estoy destinando más a las que logré y no a las que no logré. Y si eso es así, si le estoy dedicando más enfoque, ¿qué pasa si muevo la meta? Le voy a seguir dedicando el mismo enfoque y voy a seguir dejando de lado esta, lo cual no garantiza, pero yo comentaba que era probable que no se lograran. Claro. Entonces, claro, Y moví tienes razón ahí. la meta, pero esta no la cumplí, dado que moví esta. Y ahí, obviamente, empezamos a debatir. Claro, es un happy problem, pero Claro. obviamente son temas que hay que conversar, que se mueve o no se mueve la meta. Por ejemplo, yo decía la meta económica, durante mucho tiempo lo fui cumpliendo. Creo que todos los años he cumplido la meta económica que me he propuesto, junto con la meta de inversión. Yo nunca pongo la meta en quiero tener X cantidad porque no depende de nosotros. Las metas, a mi juicio, tienen que depender de nosotros. De hecho, yo utilizo mucho la metodología SMART para poner metas, que después si quieren se las podemos contar, pero para mí es muy razonable hacerlo así. Ahora, la económica la he cumplido y la de peso, por ejemplo, no. Y la razón, obviamente, no era no era tiempo, sino que era motivación. ¿Qué tan motivado uno está con una meta? ¿Cómo mantenemos esa motivación también? Y ahí es donde ejercicios de coaching, etcétera, funcionan muy bien. ¿Ya? Que yo no la he cumplido y lo digo abiertamente porque no me ha motivado tanto. Quizá no he visto tan claro un problema. Bueno, si peso 5 kilos más, ¿cuál es el problema? No logro cuantificar bien el problema, quizás a nivel subconsciente. Entonces, bueno, no pasa nada. No estamos tan conscientes de los problemas que podemos tener si es que no nos cuidamos tan o somos tan estrictos y disciplinados con el cuidado de la salud. ¿Vale? Por ejemplo, y eso es lo que yo creo que a mí en lo personal me ha hecho no estar tan disciplinado en ese aspecto. Y ahí donde quiero intervenir eso. Y ahí es donde entra la postura que yo planteo. Y es, ya, ¿por qué no estoy motivado? Tomando las palabras que mencionaste. No estoy motivado porque quizás no dimensiono el problema que eso tiene. Ok, pero Claro. si yo subo la meta económica, ¿qué es lo que voy a seguir haciendo? Voy a seguir Enfocarlo dedicando... allá. Exacto, voy a poner mi foco allá. Pero ¿qué pasa si yo me pongo o sea, pongo en la postura de decir, oye, la meta económica ya la logré, entonces ahora, en vez de, y aquí cada uno verá cómo logra esa meta económica, voy a inventar, por ejemplo, en vez de salir a buscar más clientes para vender un nuevo proyecto y llegar a esa meta, voy a ocupar ese mismo tiempo en un proceso de coaching, en escuchar podcasts de salud, en ir a ver, por ejemplo, cómo está mi salud metabólica, en ser más constante con los exámenes, en ir a hacerme controles y todo lo demás, que evidentemente toma tiempo y toma energía mental. Y claro, Claro. esa energía mental es como para explicar el punto de vista. Tengo 100 unidades de energía mental. Pues claro, si dedico 80 unidades a facturar más, le voy a dejar solo 20 unidades a lo otro. En cambio, si por ejemplo le dedico 80 a esas otras metas y dejo 20 para que el otro, obviamente el negocio no cierra hoy día, sino que va a seguir funcionando, le dedico todo eso. ¿Y por qué te lo planteo? A mí me pasó algo una vez que escuché a nuestro gran mentor, el leñador. Leñador es Alex Hormozzi, por si alguien lo conoce, que para mí es un gran referente. Él tiene una visión de me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago es trabajar. No tengo rutina diaria. Nada de meditación, nada de ejercicio, nada de escribir en un diario. Todas esas cosas son
basura, dice. Bueno, no basura, pero él dice, me pongo a trabajar. Y yo una vez lo intenté. Dije, ya, me voy a levantar, lo primero que voy a hacer va a ser trabajar, a la cresta el desayuno, a la cresta el ejercicio, a la cresta el anotar mis metas, a la cresta las relaciones con mi esposa, que tomamos desayuno en la mañana, ya, voy a trabajar. Y fíjate que efectivamente vi un resultado productivo, llamémoslo así. Pero me di cuenta que dejé de lado todo lo otro. Entonces, ahí como que me convencí que efectivamente donde uno pone la atención, obtiene resultados. Obtiene resultados. Pero eso, como tú dices, es un happy problem también. Claro. Bueno, yo conocí a algunas personas ya mayores que me plantearon, los conocí principalmente estando en la universidad, me decían, mira, temas económicos, siempre las cosas resueltas. Agricultores, etcétera, que conocí trabajando allá. Pero un desastre en la familia. Había uno que siempre me dijo, mira, yo la verdad nunca me preocupé de los hijos. Él era apoderado de un alumno. Nunca me preocupé mucho. Estaba enfocado en el trabajo. 3 matrimonios, se había separado. También los matrimonios nunca les presté la atención suficiente porque estaba preocupado de que venían las heladas, de que hay que vender la fruta china, de que todas las cosas. Y hoy día, a mis 70 años, esto me lo dijo más o menos, por ahí por el 2019, sí, antes de la pandemia, tengo un desastre en mi vida personal. El viejo seguramente estaba bien de salud, etcétera, pero a nivel relacional, personal, familia, un desastre, porque nunca le presté atención. Entonces ahora mientras me contaba la historia, me acordaba automáticamente de este señor de esa historia. Nunca le presté atención a la familia. Sí, pues, yo me acuerdo también así que trabajé... el billete, como dicen. Billetón. Billetón. Pero claro, ¿de qué te sirve si por el otro... Bueno, va a servir siempre, pero tienes otro aspecto de la vida que está absolutamente arruinado en ese aspecto. Y por falta de atención. Sí, y ojo que no estamos diciendo que sea importante o que esto es lo más importante ni nada. Sí, tiene que ver con qué es lo que uno quiere realmente. Porque Obvio. a lo mejor a mí me puede dar lo mismo en mi familia y mi gran aspiración es ascender en la escala corporativa o en los negocios. Y si lo logro me siento satisfecho y aunque tenga que quizás descuidado todo esto, no me importa, no es prioritario. Por lo tanto, me siento realizado igual. Pucha, espectacular. Yo creo que en ese sentido está súper bien. El problema creo yo que es cuando te molesta o te duele o te afecta de alguna manera. El decir, chuta, realmente tengo esto pendiente y quiero mejorarlo. Sí, yo creo que si ese es el pensamiento que nosotros tenemos, vale la pena destinarle estas unidades de atención a otras cosas como para hacer esto. Y ahí cada uno tiene que ver dónde le pesa más, como decimos, dónde le aprieta uno el zapato. Por ejemplo, yo inicialmente el tema de la salud era algo que tenía como muy resuelto, entre comillas. Yo he sido deportista toda la vida, siempre me muevo y afortunadamente creo que esos años me han ayudado a mantenerme. Pero después con la condición de Bárbara fue como, oye, hay que darle más importancia. Y ahí empecé a dedicarle un poco más de unidades de atención a la parte de la salud y descubrí un mundo nuevo que yo no sabía que existía. Claro, empecé con nutriólogos, con entrenamiento personal, empecé a medirme parámetros que ni siquiera sabía que existían. O sea, no sé, la fuerza de agarre. ¿Con qué se come eso? Claro, pues, una impedanciometría y otras cosas que, como mi señora está estudiando toda esta cuestión y yo soy el conejillo indio. ¿Cachai? Claro. Y los resultados eran como, oye, Víctor, tú tenías un cuerpo de un viejo de 60 años. Y yo, pero ¿cómo es eso posible? Si hago ejercicio, me alimento y, bueno, hay cosas que no te has preocupado. Y principalmente tenía que ver con la alimentación. Claro, el viaje a España, los Burger King, las pizzas y todas esas cosas me pasaron la cuenta. Claro.
Y era algo que yo no veía porque no tenía obviamente las herramientas para dimensionarlo. Pero una vez que fui consciente de eso, dije, ya, ok, la alimentación vuelve a tomar un rol prioritario y por último estas 3 semanas le he dado duro a eso, lo que implica efectivamente sacar unidades de atención. Lo que implica invertir también, que eso también va en desmedro de la meta económica, porque nosotros tenemos a la señora María que ella nos cocina, pues nos hace un menú como para 3, 4 días, y eso a mí tiene un costo, ¿cierto? Que podría ir en desmedro de las metas de inversión. Sin embargo, me beneficia en este otro ámbito que va en paralelo y que me ha ayudado a cumplirlo. Así que ha sido un proceso interesante este último mes sobre todo. Hay uno se tiene que conocer en ese aspecto, porque yo en un momento probé también el, el cocinar y guardar para tener estos menús. Bueno, adivina qué pasó. Po. Me comía la olla el día 1. Entonces, Claro, uno se tiene que conocer, hay que encontrar los sistemas, y eso es un punto importante. eso. No todas las soluciones son universales, por eso cuento este ejemplo. Uno tiene que encontrar cuál es el sistema que no haga que te comas la olla el día 1. Claro. Y armar el sistema personal. Y el autoconocimiento es vital para eso. Sí, súper de acuerdo. Es importante eso que mencionas tú de los sistemas. Fíjate que cuando nosotros partimos esto recién del tema de la alimentación, tratamos de diseñar un sistema y fíjate que el primer obstáculo que tuvimos, que puede parecer muy absurdo, era que el refrigerador nos quedaba chico. Porque claro, teníamos que tener más verdura y que la lechuga y que el apio y que no sé qué, y se nos quedó chico el refrigerador. Y ahí dijimos con mi señora, ya, ¿qué tan importante es esto para nosotros? Pucha, es muy importante, sobre todo para ella. Listo, se cambia el refrigerador. Y eso, nuevamente, puede ir en desmedro de estas otras metas que son económicas, porque tienes que cambiar un refrigerador que funciona, pero que te quedó chico, o comprar un congelador, qué sé yo. Ok, pero vamos armando el sistema. Hoy en día mantenemos ese refrigerador y ha sido súper bueno. Pero claro, ¿cuánto sale un refrigerador cototo bueno? Puta, un palo, no sé, 1 millón. Oye, mi meta era invertir todos los meses 1 millón de pesos. Chucha, estoy tomando este dinero que podría haber invertido y lo estoy destinando a esto que no me va a aportar a la meta económica, pero que sí me va a aportar a esta otra meta en paralelo. Entonces, ok, no voy a mentir que sentí cosas de destinar ese dinero, pero en retrospectiva ha sido una buena decisión. Después lo mismo, ¿cómo compramos más verdura? Porque a nosotros la feria nos quedaba muy lejos y la logística del auto y el tiempo, eso también hay que aprender a resolverlo. Nosotros encontramos una solución gracias a mis suegros, que viven acá al lado, que ellos sí tienen tiempo para hacer eso y al final les pedimos, oye, aprovechando que van, puta, cómprenos estas cosas y después las vamos a buscar y súper bien. Y al final probamos y resultó. Entonces los sistemas se van construyendo y se van probando, porque por ejemplo el ejemplo que tú contaste es súper bueno porque, ok, lo intento de esta forma, veo que no me resulta, ok, pues ahora otra forma y ahora hay que buscarla. Claro, lógico. Y obviamente cuando se vive en pareja o con tu familia, el sistema que quizás te sirve a ti no es necesariamente el sistema que le sirve a toda la familia. Entonces hay que llegar a unificar eso. Y también desde el punto de vista económico. Porque, claro, uno puede establecer un objetivo personal, financiero, y establecer un sistema para llegar a ese objetivo. Pero ese sistema, mi familia, ¿está en línea con ese sistema? Por ejemplo, uno Claro. puede decir, quiero ahorrar todos los meses 1 millón. Gano X, ahorro todos los meses 1 millón. ¿Podría ahorrar todos los meses 1 millón? Quizá yo sí, pero ¿qué pasa si mi familia tiene planes de otras cosas? Hay que llegar a puerto, como se dice. Quizá haya que hacerlo de manera porcentual. No sé. Es súper personal el cómo se va logrando. Sí. Entonces, es cero fácil
Suena fácil, pero es cero fácil. En la práctica, cero fácil. Sí, es súper difícil. Sobre todo para nosotros que estamos muy metidos en este tema del dinero, de la inversión. Porque yo creo que, de hecho, todas mis metas, así haciendo un vistazo rápido, implican dinero, por un lado, o implican tiempo en el que no voy a estar generando dinero. Claro. El famoso costo de oportunidad. Si al final del día, los dos recursos que son principales que se estudian a nivel económico es el tiempo y el dinero, que son dos recursos que son escasos, el tiempo es absolutamente limitado, el dinero ya hay más cuestionamientos, si un bien escaso o no, pero obviamente para la mayoría de la sociedad, obviamente un bien escaso. No hay abundancia de plata en las familias todavía. ¿Vale? Obviamente cómo se gestiona y se administra esos dos recursos escasos es un temón. Hoy día hay muchos economistas, al principio la economía se basaba solamente en la administración de dinero, pero hoy día la economía del tiempo es muy importante. Cómo gestionamos nuestro tiempo, las 24 horas del día que todos tenemos. De hecho, el tiempo funciona igual que un sueldo. La diferencia es que puede ser semanal, mensual, pero ya yo recibo, no sé, supongamos que nuestro sueldo lo dividimos en días. Oye, voy a tirar un número al azar, 100.000 pesos, listo. ¿Cómo distribuyo esos 100.000 pesos? Tengo que darle prioridades. Con el tiempo pasa lo mismo. Tengo estas 24 horas, de las cuales 7 ya deberían estar reservadas para el sueño. ¿Y cómo destino las otras horas? Va a haber un tiempo necesario para generar este dinero y va a quedar otro tiempo que podemos dedicar a muchas cosas. Claro. Entonces, la gestión, creo que fue súper bueno lo que tocaste, que el tiempo y el dinero son recursos que se trabajan harto y que además se pueden gestionar de una manera similar. De hecho, hay herramientas de presupuestar tu tiempo. Ya, ¿qué voy a hacer mañana a primera hora? Después me dedico a esto. Hay gente que tiene sus calendarios todos marcados, esta hora de ejercicio, esta hora de almuerzo, esta hora de hacer la cama. Yo tengo así, cama, loza, aseo, dedico este tiempo, después tiempo a no sé, tener reuniones, coaching, cursos, grabación. Entonces, funciona igual que el dinero. Al final están súper relacionados y se pueden gestionar de una manera muy similar. Tal cual. Oye, respecto de la metodología SMART, que vamos a dejar un banner, la metodología SMART, que es una metodología que se usa mucho para ponerse objetivo, básicamente un buen objetivo tiene que ser específico. Eso es lo primero. Ya, quiero tal cosa, bien específico. Tiene que ser medible en el tiempo. Ya, tengo que poder medir, oye, quiero ahorrar $1,000 al mes. ¿Ya? Porque un objetivo que uno dice, quiero ahorrar, es poco medible. ¿Cómo mediste si lograste ahorrar o no? Ya, hay que ser específico en eso. Quiero ahorrar tanto. Tiene ¿Y que ser cómo lo voy a alcanzable. medir también? ¿Cuál va a ser mi fuente Claro. de medición? ¿Será mi cuenta corriente? ¿Serán los kilos de la balanza? ¿Tendré un librito, un Excel? Eso también hay que definirlo. ¿Cómo voy a hacer esta medición? Sí. Yo, por ejemplo, yo tenía la meta cuando lo ponía en lo económico, en la meta de inversión, era la cantidad de dinero que había invertido. No cuánto dinero tenía, porque el cuánto tengo da lo mismo, porque depende al final de los mercados. Si estoy comprando acciones de una empresa que bajaron, Claro, de mí no depende. O sea, no puede depender mi objetivo de algo que yo no puedo controlar. Lo que sí yo podía controlar era cuánto estaba, controlar entre comillas, cuánto estaba ahorrando e invirtiendo. Entonces yo tomaba las facturas del banco y eso. las sumaba y decía, ya, listo, cumplí con esto. ¿Vale? Tiene que ser alcanzable. Quiero ahorrar e invertir $1,000 millones en el año. Ya, sí, vale, a ver, ¿cuánto gana ahí? 25. Ya no. No es alcanzable, no es realista. ¿Vale? Tiene que ser siempre realista y alcanzable lo que plantea esta metodología. Y también tiene que ser temporal. O sea, tenemos que definir una fecha o una temporalidad específica. Y aquí quería llegar a este punto específico de la temporalidad, que es, ¿qué es mejor? ¿Ponerse metas anuales, trimestrales, mensuales? Yo tengo una visión. A mí me funcionó más el poner metas de manera trimestral, acortar el proceso, porque al principio me pasaba que ponía metas, quiero este año lograr tal cosa. Y como era un número grande, si bien era alcanzable, realizable, iba a estar a fin de año revisando si
alcanzaba o no alcanzaba la meta. Porque eran cosas que obviamente no eran tan fáciles, tampoco tan difíciles, pero por lo general cerca de fin de año estaba cumpliendo. Pero al principio del año, ¿qué es lo que me generaba? Me generaba ansiedad. Correcto. En lo personal. O sea, decía, uy, estoy muy lejos todavía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ese famoso número de la independencia financiera o libertad financiera. Oye, necesito 500.000 euros. Hago las formulitas que por ahí las clásicas y me doy cuenta que necesito 500.000 euros. 1.000.000 de euros. ¿De dónde? Y tengo 1000. Claro. Claro, el tramo es gigantesco. A mí me pasaba eso. O sea, cuando empecé a estar consciente de esta libertad financiera, porque al principio yo, en lo personal, empecé a invertir sin tener conciencia de estas fórmulas de números, etcétera. Pero típico que de repente uno empieza a ver, oye, a ver, ¿cuánto dinero necesito para vivir de las rentas, etcétera? Y los números eran grandes, po. No eran 10 millones de pesos en inversión, era harto más. Sí. Entonces, era incluso desmotivante. Oye, es demasiado, ahorro, no sé, 200.000 pesos mensuales, ¿cómo voy a juntar? O ahorro 200 euros mensuales, 200 dólares, ¿cómo voy a juntar 500.000 euros? Entonces, Correcto. para mí fue más razonable empezar a cortar y poner metas más cortas a metas tan grandes. De hecho, Sí. la libertad financiera es hasta desmotivante cuando pensamos en el número. Claro, sí, estamos hablando de periodos de 15, 20 años quizás para llegar a esos montos, basado en una realidad, llamémoslo, un poquito incluso sobre el promedio. Entonces, yo creo que es importante eso que mencionas tú, el definir metas, porque claro, hay metas que son anuales y hay otras metas que quizás, o sueños o anhelos que son mucho más a largo plazo. Yo creo que la libertad financiera es uno de esos. O el llegar bien en buena forma a viejo, a jubilado. También pues, estamos pensando en una meta quizás que a 20, 30 años más. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasos voy a tomar hoy día y qué cosas, y ojalá sean lo más sostenible y permanente posible? Cosa que como consecuencia de eso me lleve finalmente a esta meta a más largo plazo. Claro. Y respondiendo a la pregunta si ponerte metas anuales o no, fíjate que hay un libro súper interesante que se llama 12 semanas al año, algo así, es 12 Week Year. Y plantea algo que a mí me pareció súper interesante. Que claro, generalmente uno se plantea las metas anuales, típico fin de año, inicio de año, me pongo las metas, y empieza a aplicar algo que muchos conocemos como la famosa ley de Parkinson, ¿cierto? Que dice que nuestro esfuerzo se expande a el tiempo que tenemos disponible. Con el dinero pasa lo mismo. Si hoy día gastamos, si ganamos 3.000, nuestro gasto se va a ajustar a esos 3.000. Si después el día de mañana ganamos 6, lo más probable es que, sin notarlo incluso, nuestro gasto empiece a subir hasta esos 6.000 y así sucesivamente. Con el tiempo pasa lo mismo. O sea, si yo te digo, oye, Víctor, tienes que entregar una tesis de aquí a 2 años más, lo más probable es que me relaje, me dé todo el tiempo del mundo para terminar lo más cercano a la fecha de vencimiento. Muy distinto es que si alguien me dice tienes que hacer esto el próximo mes, es que uno saca tiempo de no sé dónde y a lo mejor no entra en este perfeccionismo y tiene algo igual. Entonces, lo que plantea este libro es que dividamos las metas anuales, por así decirlo, pero en trimestrales, que serían 12 semanas. Entonces, ok, lo que yo hoy día hago es, tengo mis metas anuales, pero luego las voy midiendo trimestralmente y voy diciendo, por ejemplo, metas de inversión. Si mi objetivo es invertir 12.000 euros, mejor me planteo un objetivo trimestral que sea 4.000, por ejemplo. Entonces, claro, Claro. cuando estás llegando al mes 3 y tanto, tú dices, chuta, ya no tengo espacio de aquí a fin de año para lograr los 12, sino que tengo un par de semanas para lograr los 4. Y ahí uno empieza a aplicar esta ley de Parkinson a nuestro favor. Lo encontré muy interesante. Es un muy buen libro ahí, por si a alguien le interesa.
Claro, elimina uno de los grandes enemigos o minimiza el efecto de uno de los grandes enemigos, que es la procrastinación. Exactamente. Cuando Exactamente. acortamos el deadline, de hecho hay una charla TED que es muy interesante que habla de la procrastinación, que el expositor relata de precisamente algo parecido a la tesis. Dice, bueno, tenía que entregar la tesis de pregrado y durante todo el año mostrar una línea de tiempo, hice cero, la semana previa, pum, lo hice completa. Y eso Claro. pasa a un montón de personas. A mí me Sí, pasa también. muchísimo, muchísimo. La lavada de plato en la mañana, Claro. cuando mi señora se le va a levantar, justo antes, voy a lavar. Ay, Claro, lógico, obviamente. exacto. Pero debería ser distinto. Debería ser distinto. Y hay un punto que es también súper importante y que a mí por lo menos me ha funcionado mucho, es lo que se habla en otro libro muy conocido también, el famoso hábitos atómicos. Y es, en vez de, él plantea algo que a mí me encantó, que era, en vez de plantearnos metas, que si bien está súper bien, él dice que es mejor crear el hábito que como consecuencia de eso te va a lograr Exactamente. alcanzar esa meta. Exactamente. Por ejemplo, ya, quiero bajar 10 kilos este año. Perfecto. Tú puedes hacer, literalmente tú puedes el último mes comer, tomar pura agua y a lo mejor lo vaya a lograr. Estoy exagerando. Entonces, claro, check, hago la meta. ¿Qué va a pasar? Empiezo el nuevo año, tengo todo un año por delante, me relajo, tengo este rebote y estoy así, voy y viene. Entonces, por ejemplo, en vez de decir voy a ir a hacer una hora de ejercicio, no, me planteo la meta de me voy a levantar y voy a ir al gimnasio. Nada más. No importa si voy a estar 5 minutos, si voy a estar 15, si voy a estar 2 horas. Mi hábito es el levantarme e ir. Me levanto y voy, me levanto y voy, me levanto y voy. Y al comienzo voy a ir lento, me va a costar, tengo que hacerlo fácil, sacar las objeciones y un montón de cosas que explica el libro, pero finalmente en algún momento se va a convertir en un hábito. Y como consecuencia de ese hábito vas a alcanzar esta meta que nos planteamos. Y hay algo que es incluso mejor todavía, que es que una vez que logras la meta, el hábito queda. Es más Claro. difícil romper ese hábito que alcanzar una meta y luego relajarme. Entonces, lo explica muy bien el famoso libro Hábitos Atómicos, que a mí me encantó, me encantó. Y esto aplica, bueno, el ejemplo de la salud es como el más fácil, pero aplica lo mismo para facturación, qué sé yo, ya voy a hacer una llamada de venta todos los días, listo, no importa si la cierro, si no la cierro, ese no es el objetivo. El objetivo es hacer una llamada todos los días. Trabajar en el sistema al final del día. Y como Claro, consecuencia del sistema, las metas se terminan cumpliendo por sí solas. exacto. Esa parte es fundamental. Fíjate que en coaching hay una herramienta que se llama la línea del tiempo, que eh, es es como decirle una forma bonita de decir algo que muchos conocen, que es la ingeniería inversa. Y es, me planto en un año, ya, estoy a inicio de año y me visualizo, me planto a fin de año, en un momento en el que logré absolutamente todas mis metas y me empiezo a hacer la pregunta, ya, ¿qué tuve que hacer el mes pasado para alcanzar esa meta? Tal y tal cosa. ¿Qué tuve que hacer el trimestre pasado? ¿Qué tuve que hacer? Y así vas como deconstruyendo el resultado y al final empiezas te vas dando cuenta de que tú puedes partir con pasitos muy chiquititos. Ya, me levanto y voy. Y después a los 6, 7 meses ya me levanto, voy y ahora estoy una hora haciendo ejercicio. Ah, perfecto. Pero ¿cómo partió eso? Con el primer paso. Es un ejercicio también súper bueno. Todas estas cosas son cosas que a mí en lo personal me han servido mucho, eh, pero cuesta hacerlas, cuesta darse el tiempo de detenernos un momento, sacar una hoja como esta que está rayada y hacer la evaluación y decir cómo voy, qué es lo que quiero, cuáles son los pasos que voy a seguir, apoyado de esta metodología SMART, que sea específica, medible, sostenible en el tiempo, y eso ayuda mucho. Eso efectivamente ayuda muchísimo. Si al final, la frase que suele ser incluso cliché, pero que es muy cierta, somos el resultado de nuestros hábitos. O sea, yo no peso 10 kilos por sobre mi peso ideal
porque tenga el mejor hábito alimenticio y porque me coma 0 pizza. No, po. Claro, No, algo ocurre. Obviamente de repente hay enfermedades y cosas por el estilo que ya no dependen tanto de ti, pero en la inmensa mayoría de los casos hay muchas cosas. O sea, la realidad de cada uno de los que estamos aquí escuchando esto, etcétera, en muchos aspectos de su vida, su realidad es producto de conductas reiterativas para atrás. eso. Personas que están sobreendeudadas es porque probablemente hay un hábito detrás de sobreendeudamiento, de gastar más de lo que se gana, etcétera. Sí. O si no logré esta libertad financiera, ya, ¿por qué? Pucha, la conducta de, voy a inventar, y aquí cada uno verá dónde le aprieta el zapato, pero ya viajar todos los años y gastarme 10 millones en unas vacaciones de ensueño. Ok, está súper bien, hay que disfrutar la vida, lo hemos hablado mucho, pero eso conversa con esta otra meta de alcanzar la independencia financiera, a lo mejor no, y hay que ser realista, transparente y decir, ¿sabes qué? En realidad es más importante viajar, disfrutar la vida, que es súper válido. Claro, porque todas estas cosas, primero, estos son opiniones al final. Cada uno que está escuchando también tiene sus propias opiniones, sus propias realidades. Las opiniones muchas veces vienen marcadas por la realidad de cada uno. Entonces es súper importante generar esos debates y compartir esas distintas opiniones para ir tomando ideas, etcétera. Esto por supuesto que no son verdades absolutas y hay personas que van a disentir absolutamente de estas posturas. Mm. Lo importante es que el sistema te funcione al final del día. Eso es importantísimo, lo de los sistemas. Aprender a Sí, diseñar sistemas. Porque el sistema genera también el hábito, porque un sistema es algo reiterativo que tú vas iterando. Y obviamente partimos, ¿cierto?, de dónde quiero llegar, dónde estoy parado, y luego empiezo a ver cómo voy a llegar a esa meta. Y una vez que sé el cómo, ahora empiezo la aplicación. ¿Qué sistema empiezo a diseñar? Y eso puede tomar tiempo, puede tomar fallos, va a tomar errores. Oye, intenté esto, no me resultó, no me acomoda, no me gusta, intento otra cosa. Si se me acaban las ideas, le pregunto a alguien que ya lo logró, cómo lo hizo. Tengo una nueva idea, una nueva forma de hacerlo, lo intento, quizás no me sirvió y así voy probando hasta que en algún momento ese sistema que haya desarrollado, que ha hecho, y lo mejor de eso es que te libera estas unidades de carga mental para poder hacer otras cosas, porque el sistema funciona prácticamente solo. claro. De hecho, ahí viene la figura del mentor, que los mentores te ayudan en el diseño del sistema. Pues hay 3 figuras distintas. Está el asesor, está el coach y está el mentor, en mi Correcto. opinión. El asesor es el que te dice qué es lo que hay que hacer. El coach te ayuda en base a una metodología de preguntas a que tú llegues a la respuesta. Mm. Y el mentor es una persona que está en un lugar donde tú quieres estar y que te Correcto. cuenta el cómo lo hizo y cuál fue el camino que él recorrió al final del día. Que puede Exacto. darse el caso de que el mentor eh, haya recorrido un camino como muy contrario a lo que te puede recomendar un asesor, por ejemplo. Sí. O pudo haber recorrido un camino que no es para ti simplemente. Exactamente. La Claro, figura de la mentoría no puede ser universal, porque tal es cual. como yo recorrí este camino. Bueno, si hablamos de inversiones, persona que logró libertad financiera, ¿en qué contexto estaba? ¿Cuáles eran sus rentas? ¿Cuál era su capacidad de ahorro? Cuando empezó fue un mercado que fue alcista, ya sea inmobiliario, acciones, criptomonedas, lo que sea, o fue un mercado bajista. Tiene una experiencia que es específica de él, Correcto. que no puede extrapolarse a todas las personas. Claro, ese mentor te puede decir, mira, yo logré la independencia financiera. Alguien nos puso en el comentario vendiendo palta. Chuta, yo estoy dispuesto a hacer eso, sé cómo hacerlo. eh, bueno, puede ser, es un Claro, camino que alguien ya lo consiguió y que por lo tanto es posible hacerlo. Pero es para todos, es para mí personalmente. Y ahí a veces la gente se frustra porque ya contrata un mentor, le explica, lo intenta y se da cuenta de que no lo puede ejecutar y se frustra. Cuando la verdad es que es un prueba y error nomás, es un constante buscar descubrimiento. claro, claro.
Exactamente. Bien interesante el tema. Respondiendo hagamos la pregunta de nuevo. Oye, se logra la meta de facturación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es tu opinión de ese caso, de esta conversa que tuvimos con estas personas? Mira, tomando en cuenta varias de las cosas que salieron ahora, yo creo que si la meta de facturación se alcanza, primero, para alcanzar esa meta de facturación hubo un diseño sistema. Y ese sistema creo que va a seguir funcionando. Bueno. Entonces, al final del día, si el resultado económico viene a ser como consecuencia de la aplicación de un sistema, y ese sistema sigue funcionando, el resultado económico va a seguir creciendo al final del día. Sí. Dicho eso, ponerse como meta cierto resultado económico, quizás, y esto está cambiando incluso lo que yo estaba pensando antes de este capítulo, no sea el mejor objetivo, sino que el mejor objetivo sea profundizar en el desarrollo de ese sistema. Bueno. Y como consecuencia vamos a ir mejorando ciertos aspectos. Lo mismo pasa con el tema del deporte. Oye, si te armo un sistema de entrenamiento, etcétera, en algún momento, que puede no ser fin de año, puede ser antes, puede ser después, da lo mismo. Si tengo un sistema permanente que voy aplicando y mantengo la motivación necesaria para ser lo suficientemente disciplinado, bueno, es consecuencia que pase lo otro. Claro. Pero enfocarse en el sistema, en pulir el diseño. Eso es lo que pienso hoy día. La plata va a ser consecuencia. Eso me cuadra mucho, eso del sistema. Era algo que cuando tuvimos esa conversación con estas personas no teníamos presente y que salió justamente en este podcast, que era la elaboración de los sistemas y los hábitos que como consecuencia de eso vas a alcanzar la meta. Y eso me hace pensar en unas metas que tengo pendientes. De hecho, en mi caso particular, justo las metas que tengo pendientes benefician a la meta de facturación. El tema es que no he diseñado el sistema para desarrollar esos pendientes que tengo. Claro, y siento que estas unidades de tiempo mental las debería, y lo voy a empezar a hacer hoy día mismo, enfocar en armar ese sistema que como consecuencia va a lograr una meta y que además como consecuencia va a impulsar la otra meta. Claro. Porque el otro es un objetivo, y el objetivo, si partimos de la base que es un subproducto, hay que enfocarse en el sistema. Súper bueno. Obviamente le vamos a compartir este episodio a estas personas con las que conversamos para que nos cuenten qué opinan. Y que se animen a venir, porque dijeron, no. Pero bueno. Sí. Cuéntenos ahí en los comentarios si les gustaría que trajéramos a otros invitados del mundo, quizás del emprendimiento, que están relacionados con la inversión. ¿Y qué opinan de esto? ¿Qué opinan de este tema de desarrollar sistemas? Si una meta se logra, ¿la podemos expandir? ¿Nos enfocamos en las otras? ¿Cómo, si hacen este ejercicio de plantearse metas en el año, trimestrales? Vamos conociendo ahí qué opinan de este tema y si les resultó interesante. Y los libros recomendados, 12 semanas, que no sé cómo se llama, búsquenlo por ahí, Hábitos Atómicos, y quería agregar uno que se llama El Efecto Compuesto de Darren Hardy, que cuando se habla de interés compuesto se asocia principalmente al tema económico, etcétera, cómo crece la plata, pero ese libro explica cómo el efecto compuesto aplica a todos los eventos de la vida. Ya, absolutamente recomendado, cortito, fácil de leer. El efecto compuesto de Darren Hardy. ¿Vale? Estupendo. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.